Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Los casos de COVID-19 continúan en aumento en China, donde se registra el mayor número de infectados y muertos. Conozca las alarmantes cifras. El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares de fondos ya asignados a la construcción del muro en la frontera con México. 14 muertos y 35 heridos tras accidente en el norte de la India. En minutos, los detalles. Iniciamos con el detalle de la información. El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares, esto de los fondos asignados a la construcción del muro en la frontera con México. El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares adicionales a la construcción del muro fronterizo y desde el año pasado ya van casi 10.000. Anteriormente, el Departamento de Defensa había reutilizado para este propósito fondos ya asignados principalmente a la construcción de instalaciones militares, pero en esta ocasión retirará una partida destinada a equipos de defensa, aviones de combate, embarcaciones de asalto e incluso la modernización de un programa de la Guardia Nacional se verán afectados por esta reasignación. Un día antes, Trump recuperaba su gran promesa de campaña. Ya construimos más de 160 kilómetros, la mayoría es muro, un muro muy potente que tiene protecciones como sistema de alarma y de iluminación. Lo acabaremos para finales del año que viene. Sin embargo, de esos 160 kilómetros, solo 1,6 son infraestructura nueva. El resto es un refuerzo o un reemplazo de barreras que ya existían. El presidente señaló que este año aspiran a construir 650 kilómetros de muro. Esto vendrá acompañado de un refuerzo de la seguridad en la zona, y ese se espera que sea el plan también en 2021. De hecho, en el presupuesto que propuso el pasado lunes la Casa Blanca para el próximo año fiscal, se prevé la contratación de más de 4.500 efectivos de inmigración y aduanas. Ahora bien, se redujo en más de la mitad los fondos solicitados al Congreso para el muro, de los 5.000 millones que la Casa Blanca pidió el año pasado a los 2.000 solicitados este año. Eso no quiere decir que el Congreso vaya a aprobar esta cifra. El año pasado cedió poco más de 1.000 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y sobre la reducción de migración entre Estados Unidos y México, analistas dijeron que el fenómeno es único, pero la situación podría cambiar. Continúa disminuyendo el número de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, enero fue el octavo mes consecutivo de descenso, con 36.000 detenciones de los agentes fronterizos. Las cifras del último mes muestran una disminución del 10% desde diciembre. Las autoridades atribuyeron esta reducción a los esfuerzos de la administración Trump para disuadir a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Jessica Bolter, analista del Migration Policy Institute, admite que el fenómeno es bastante único, algo que no se veía en 10 años. Realmente hemos visto los cambios en el nivel del cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas, así como las políticas que la administración de Trump ha implementado, que dificultaron mucho el acceso de los migrantes al sistema de asilo de Estados Unidos. También las autoridades mexicanas confirmaron una disminución en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, pero según Bolter, el verdadero punto de inflexión se dio en junio de 2019, cuando se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos. Este acuerdo supuso un aumento de los controles y de las expulsiones. También ayudaron el acuerdo del tercer país seguro con Guatemala y la aceleración de los procesos. Sin embargo, Jens Manuel Krogstan, editor del Pew Research Center, afirma que con la primavera la tendencia suele cambiar. Cuando empieza a hacer más calor, vemos que más gente escoge a viajar. Así que si las tendencias de los años pasados siguen este año, yo creo que podemos ver un aumento en detenciones en los meses que vienen. Tanto es así que ya algunas caravanas empezaron a formarse y los próximos meses serán clave, afirma Jessica Bolter.
Lo que sucede en la primera realmente será la prueba de si estas políticas, tanto por parte de la administración Trump como del gobierno mexicano, pueden ser efectivas en todas las situaciones, si actúan como un elemento disuasorio independientemente de otros factores como los cambios estacionales que influyen en la decisión de las personas de migrar. Expertos afirman que ha habido otros periodos de aún menos aprehensiones en la última década, por lo que las cifras de enero no son mínimos históricos. Igualmente avisan de que los flujos migratorios podrán reducirse, pero no cesarán. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y en 2019 se incrementó el índice de peticiones de visas estadounidenses negadas a los colombianos, esto según las autoridades. La denegación de visas estadounidenses a colombianos se ha incrementado en 2019 de acuerdo a cifras oficiales. Así, esta comunidad queda segunda en el índice de negación de este tipo de solicitudes detrás de los venezolanos. Para los abogados de inmigración, una de las razones es la política de control de permanencia ilegal. La mayoría de las personas que se están quedando en los Estados Unidos ilegales son personas que entraron con visas de turista. Entonces, esta información, estos datos ya los tiene recolectados el gobierno. La advertencia de la abogada Marta Arias coincide con la atención que presta Fabio Andrade, como dirigente activista colombiano en el sur de Florida. Porque no solo las visas de turismo son las que están siendo negadas en este momento, pero también las renovaciones de las visas de negocios también están un poquito muy complicadas la renovación. Ya hicimos una comunicación a principio de año con la administración y estamos claramente en esa comunicación con la Casa Blanca. Al respecto, la abogada presenta dos sugerencias a los peticionarios para reducir el riesgo de negación. Una, que tiene la capacidad económica para solventar ese viaje que van a hacer, y número dos, que tienen lazos comunitarios con su país que les va a permitir regresar. La Voz de América solicitó una declaración al Departamento de Estado de Estados Unidos encargado de tomar esas decisiones sobre las razones que se aplican para negar las visas. Al cierre de este reporte no se había recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y cambiamos de información porque los haitianos protestaron por el aumento de la delincuencia. En enero, el Parlamento cerró indefinidamente a causa del caos. Miles de jóvenes haitianos pasaron el 2019 en las calles para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, porque su gobierno no fue capaz de enfrentar años de corrupción que desvió miles de millones de dólares de apoyo internacional a cuentas bancarias en el extranjero. El Parlamento de Haití cerró indefinidamente en enero a causa del caos. El jueves se cumplió un mes en que el presidente gobierna por decreto. Estoy pendiente a las reformas, no estoy pendiente de un mandato, pero estas reformas deben hacerse con un acuerdo político claro, con una hoja de ruta, con un calendario realista. Pero a 3 años de su periodo de 5 parece que el presidente apenas puede imponer su voluntad más allá de las puertas de Palacio Nacional, mientras en la ciudad pandillas gobiernan barrios enteros y una oleada de secuestros atemoriza a los ciudadanos comunes. Este miércoles, cientos de manifestantes protestaron contra la inseguridad que se vive en el país. Los secuestradores son una pandilla y son los que siembran el terror en el país. Esta es nuestra razón para marchar, para protestar contra las violaciones, la falta de seguridad y sobre todo los secuestros que se producen con frecuencia. Así que hoy en los distritos tenemos que juntar nuestras cabezas. Estados Unidos, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos buscan un pacto entre Moïse y su oposición que evite un regreso al caos en una isla que ha pasado por 2 golpes de Estado, la intervención de Estados Unidos, una misión de paz de la ONU y un devastador terremoto desde el fin de la dictadura hace 34 años. La economía parece contraerse, solo hay electricidad unas horas al día en gran parte de la capital. Anne-Marie García, Associated Press. Además, en su primera visita oficial a Naciones Unidas, la líder de la diplomacia de España no pudo evitar hablar de la situación en Venezuela y la controversia generada por la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Adelantar esfuerzos para establecer un camino viable a elecciones en Venezuela y proveer apoyo humanitario en esa nación y a los países vecinos que reciben venezolanos son las prioridades del gobierno español, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González Laya, durante su primera visita oficial a la ONU.
La constante de este gobierno es trabajar en dos planos. Uno, acompañar el proceso de búsqueda de consensos dentro de Venezuela, consensos alrededor de la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas. En ello estamos empeñados y en ello estoy desde que llegué a mi oficina en el Palacio de Santa Cruz, hablando con todos los interlocutores de todas partes para conseguir apoyar y acompañar los esfuerzos de Venezuela y de sus actores. González Laya se distanció del incidente en el Aeropuerto Internacional de Barajas tras el aterrizaje de la vicepresidenta en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez. El hecho se dio días antes de su encuentro en Casa América con el presidente interino Juan Guaidó y aclaró que en la ocasión estaba en Bruselas, mientras reiteró los esfuerzos humanitarios de su gobierno. En las próximas semanas queremos concentrar esfuerzos para mostrar un poco la solidaridad, no solo la solidaridad española, sino la solidaridad de la comunidad internacional para con ellos mientras gestionan esta crisis que está alcanzando a proporciones preocupantes. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Permítanos hacer nuestra primera pausa, pero al volver hay más información en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información y es que el COVID-19 continúa arrasando. En China, este fenómeno ha causado números de infectados y muertos alarmantes, estos registrados en 24 horas, cobrando otra vida fuera del país asiático. En Estados Unidos hay 2 nuevos casos. El número de casos del coronavirus COVID-19 en China se disparó a más de 15.000 nuevos infectados y 254 muertos, el mayor número en un solo día. El incremento responde a la decisión de las autoridades chinas de modificar los criterios de diagnóstico para incluir a personas con síntomas antes de recibir resultados de las pruebas. Además, en Japón se han registrado otra muerte y 44 nuevos infectados en el crucero anclado en el puerto de Yokohama para un total de 218 pasajeros contagiados. En Estados Unidos se confirmaron 2 nuevos infectados con COVID-19, sumando ya 15 en el país. Los 2 son evacuados de la zona de Wuhan que estaban en cuarentena en bases militares. Uno está en San Diego, California, y el otro en San Antonio, Texas. El secretario de Salud y Servicios Humanos dijo hoy que los CDC comenzaron a trabajar con departamentos de salud en 5 ciudades del país para evaluar a personas con síntomas similares al COVID-19. Hay muchas preguntas sobre el virus y este esfuerzo ayudará a determinar si existe una propagación más extensa de lo que hemos podido detectar hasta ahora. Temor al brote de COVID-19 también hizo que organizadores hoy anunciaran la cancelación del congreso de telefonía más importante en el mundo a realizarse en Barcelona del 24 al 27 de febrero. Es de mucha importancia para Barcelona, para el Hospitalet, para toda Cataluña y para España el impacto económico de un evento tan importante como este. Verónica Villafañe, Voz de América. Y continuamos hablando de este tema porque se han confirmado 2 casos más de COVID-19 que se originaron en China. Funcionarios de la ciudad de Tokio dijeron el viernes que habían confirmado 2 casos más de COVID-19 que se originaron en China. Hung Naito, director de la Oficina de Salud y Bienestar del Gobierno Metropolitano de Tokio, dijo que los casos fueron confirmados por un trabajador de un sindicato de taxis y un miembro de la tripulación de una embarcación de recreo. Los 2 nuevos casos elevan el total de Japón a 254. Funcionarios de Tokio anunciaron el jueves por la noche que un taxista de unos 70 años dio positivo por el virus. Alrededor de 100 taxistas y sus familias tuvieron una fiesta de Año Nuevo en enero en el bote de recreo en el que funcionó uno de los casos confirmados. El bote de recreo que opera en los ríos del centro de Tokio se alquiló ese día, pero los miembros de su tripulación podrían haber tenido contacto con el virus cuando el bote transportaba a turistas chinos, dijeron las autoridades. Están investigando más detalles sobre posibles rutas de infección. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En otro tipo de información, autoridades nicaragüenses liberaron a 6 opositores arrestados en el marco del conflicto sociopolítico, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Catherine Martínez tenía 3 meses de no ver a su madre. En noviembre del año pasado fue arrestada por sumarse a las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Este jueves fue liberada por las autoridades junto a 5 activistas más, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo me dijeron firma tu carta de libertad y ya. Pasé un diciembre allá, lejos de mi familia, y ahora me siento mejor porque estoy con ella. La opositora Ivania Álvarez celebró junto a Catherine su liberación. Sin embargo, denunció que aún permanecen más de 60 activistas tras las rejas por razones políticas. Nosotros esperamos que nunca más en Nicaragua alguien tenga que pasar por las cárceles y insistimos, pues, ¿verdad?, la comunidad internacional a la presión nacional de la libertad por los presos, sobre todo aquellos que han pagado más, ¿verdad?, que son gente que ha estado en huelga de hambre, que ha sufrido heridas y que se ha tenido que curar en la cárcel. En cambio, las autoridades del Ministerio de Gobernación sostienen que los 6 activistas excarcelados forman parte de una lista de 1000 reos comunes a quienes se les otorgó el beneficio de prisión domiciliar. ¿Qué mejor momento para que nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional favorezca a más de 1000 presos y presas con el beneficio legal de convivencia familiar en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional? La mayoría de países del continente siguen exhortando al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y la justicia transnacional y su implementación fue el centro de un debate abierto en el Congreso de Seguridad de la ONU, donde Colombia sirvió de un claro ejemplo. La justicia transicional es el instrumento de construcción de paz más completo, más dinámico, más esperanzador que tienen las víctimas del mundo y los pueblos que han sufrido la violación masiva de los derechos humanos en conflictos armados internos. Con estas palabras, el padre Francisco Duró de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia se refirió a la implementación de esta herramienta aparte del proceso de paz en ese país sudamericano y centro del debate abierto organizado por el Consejo de Seguridad esta semana. Es una especie de enfoque integral y ver la justicia transicional como una caja de herramientas si lo desea, porque sabemos que cada situación es diferente, por lo que necesita un enfoque caso por caso, pero puede tener esta caja de herramientas para dichas situaciones. Un sistema que, según la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, permite un proceso de reconocimiento y reparación para las víctimas. Para poder reconstruir vidas sin tener miedo a la recurrencia y para que la sociedad avance, es necesario reconocer el sufrimiento, restablecer la confianza en las instituciones estatales y hacer justicia. Las demandas de justicia se pueden negar, pero no desaparecerán. Esta visibilidad y un compromiso con la verdad en la justicia transicional, según el padre Duró, permiten que las víctimas inicien su camino a la reconciliación. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hacemos una nueva pausa, pero le pedimos que se quede en sintonía de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Hoy le contamos que 14 muertos y 35 heridos dejó un accidente de tránsito entre un autobús y un camión en el norte de la India. Un autobús que iba a gran velocidad chocó contra un camión en el norte de India, matando al menos a 14 personas y dejando heridas a 35, dijo la policía el jueves. Las autoridades informaron que el accidente ocurrió en una carretera del estado de Uttar Pradesh la noche del miércoles. 10 personas murieron en el lugar del accidente y 4 murieron en el hospital a consecuencia de sus heridas. Los accidentes de autobús con víctimas mortales son habituales en India. Alrededor de 150,000 personas mueren cada año en las carreteras del país, a menudo por imprudencias al volante, por el mal mantenimiento de las carreteras o por vehículos abarrotados de pasajeros. En enero, al menos 27 personas fallecieron y docenas más resultaron heridas tras una colisión entre un autobús que circulaba a gran velocidad y un rickshaw a motor en el oeste del país. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comienza una visita oficial a la India con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países.
Funcionarios de Hong Kong dijeron que están haciendo todo lo posible para traer de vuelta a los ciudadanos que están varados por temor al nuevo virus. Dijeron que más de 2.200 personas de Hong Kong estaban atrapadas en la provincia china de Hubei, el epicentro del brote. Pakistán incautó 4 barcos y arrestó a 23 pescadores indios por presuntamente ingresar y pescar ilegalmente en aguas pakistaníes en las primeras horas del viernes. Las agencias de seguridad costera pakistaníes e indias con frecuencia arrestan a los pescadores acusados de violar las aguas territoriales de los demás. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.